Lo cerramos por el chat. Ya, la última clase creo que estuvimos viendo el tema de oferta, ¿no es cierto? ¿Aló? Así es, profesor. Ya está. Entonces, pues estuvimos viendo que la oferta en realidad pues es una configuración moderna, ¿no? Pero que ha tenido toda una trayectoria, ¿no? O sea, inicialmente los humanos en cualquier sociedad hemos sido primero recolectores de lo que la naturaleza buenamente nos daba en términos de recursos naturales, ¿no? O sea, las tribus que surgieron cerca al mar, bueno, se volvieron básicamente pescadores en un inicio. Los que estuvieron en medio de la selva, bueno, recolectores de productos vegetales. Los que estuvieron en las planicies, bueno, básicamente eran pues cazadores, ¿no? Y bueno, en general se dice que los vestigios más antiguos de lo que puede ser algo cercano a la humanidad tendrían casi una antigüedad de 220.000 años, ¿no? Pero en esas lejanías, y los que creen en la teoría evolucionista, bueno, en esas lejanías, bueno, en realidad pues no eran humanos propiamente dichos, sino, bueno, vamos a decir, prototipos de humanos, como quieran creer la teoría evolucionista del mono, del lagarto, del oso. Hay diferentes antecedentes zoológicos. Y básicamente, pues, eran así, ¿no? Recolectores, vivían de la vida natural como los animales. Y solamente, digamos, en los últimos 10.000 años, bueno, ya casi como humanos de lo que somos ahora, pues comenzamos a descubrir o a inventar, en todo caso, actividades que respondieran más a nuestras necesidades. Y entre esas actividades estuvo la agricultura propiamente dicho, o la ganadería propiamente dicho, en el sentido de que se cultiva el fruto del cual vamos a, o con cuya ayuda vamos a sobrevivir e incluso desarrollarnos, ¿no? Entonces, de recolector pasamos a ser productores de vegetales o productores de animales. Y de los 10.000 años, todo eso pues no tendrá una antigüedad más de 3.000 años, ¿no? Y si lo vemos en el contexto de los 220.000 años, en realidad lo que llamamos progreso es casi reciente. Entonces, lo que quiero decir es que nuestra situación actual, en realidad, pues, ha sido en un tiempo sumamente corto, ¿no? Que en el contexto de los 10.000 años o en el contexto de los 220.000 años, o sea, hemos progresado, pero muy velozmente. Y seguimos en esa dirección de querer progresar más todavía.
Bueno, pero el otro contraste que se tiene que hacer es que en la época de la recolección, como también en la época en sí mismo de la producción, en base a la agricultura, la ganadería, la mayor parte de la producción era para el autoconsumo. O sea, nosotros lo producíamos y nosotros nos lo comíamos o lo usábamos, era para el autoconsumo, ¿no? Y en esa forma de vivir, el progreso era casi nulo, muy poco, digamos, en las propias localidades donde se practicaban estas actividades revolucionarias, como era la agricultura, la ganadería como tal. Y en ese contexto, pues se concebía que la gente básicamente debería producir para sus propias necesidades, ¿no? Para la familia, para su familia. Y en ese contexto, pues era muy mal visto la gente que se dedicaba al comercio, ¿no? La moral, digamos, de la gente de los primeros tiempos era que el verdadero hombre se hacía pues con el sudor, con el trabajo manual, con el sacrificio, ¿no? Y todo su esfuerzo tenía que ser dirigido para lograr que su familia, su prole, pues tuviera de qué alimentarse, pero hasta ahí nomás, ¿no? Y más bien el comercio era un factor disruptivo, o sea, algo así como que los que se dedicaban al comercio eran gente no típica, era, entre comillas, la mala gente, que se ganaba la vida sin sudar, sin trabajar, ¿no? Sino básicamente con el intercambio de mano a mano de las cosas. Pero ya en ese contexto y en esa época, pues de manera implícita, la gente comenzó a reconocer esto que hemos estudiado como uno de los principios, que es el principio de la especialización, ¿no? Porque esos comerciantes progresaron poco a poco porque, pues en la práctica, el comerciante lo que hacía era traer mercadería desconocida en un determinado lugar y cambiarlo por la mercadería, por los productos que había en ese lugar y que a ojos de los otros comerciantes de los otros lugares no había, pero que sin embargo les parecía bueno, bonito y barato. Entonces, digamos, en el mundo más occidental y del cual nosotros de alguna manera heredamos su historia o sabemos un poco más, no era un mundo básicamente agrícola ganadero y por tanto sus mayores fortalezas era pues, digamos, los productos que elaboraban de esas actividades, ¿no? En cambio, ya digamos de los países más orientales, ellos tenían otros productos, en especial, digamos, la seda, ¿no? Habían aprendido a hacer telas, tejidos de seda, ¿no? Que pues tenían muchas condiciones peculiares, como que abrigaban bien, ¿no? Eran de bajo peso, ¿no? Duraban también. Entonces, mejores condiciones que muchos textiles que se elaborasen en base a la planta de oxígeno, que diga, que se elaboraban en base planta de oxígeno, en base más bien a centros o talleres cada vez siendo artesanales, cada vez más sofisticados, pero que era ya de un trabajo administrado, ¿no? Entonces los de Oriente ponían sus telas, sus sedas, y los de Occidente, bueno, tenían ya, digamos, algunos metales trabajados, tenían también su curtiembre, tenían también su agricultura, alimentos.
Y pues ahí comienza un intercambio comercial basado en el principio de la especialización, ¿no? En la cual cada quien puede ser especialista en determinados productos que incluso resultaban sumamente provechosos, abasteciéndolo, trayéndolo, ¿no? Al lomo de bestias de carga, camellos, caballos, asnos, etcétera, ¿no? Y luego, pues, fue poco a poco a través del transporte marítimo de cabotaje, ¿no? Entonces, esto que en su momento era una actividad disruptiva, ¿no? La actividad comercial, más bien le va cambiando la mentalidad a los productores más tradicionales, ¿no? Demostrando que se podía acelerar la creación de riqueza si es que tú buscabas la especialización, ¿no? Pero no solamente la especialización para hacer un producto relativamente diferente y necesario para los ojos de los extraños y los lejanos, sino que en realidad lo que estabas aceptando poco a poco es que producir para otros te era más provechoso que solamente producir para ti mismo. Entonces así, por ejemplo, los países más ganaderos, ¿no? Más ganaderos, por ejemplo, de la parte pues, de Turquía, Vale. que digamos, cuando estaban relativamente solos o aislados del resto de Mongolia, del resto de la China, bueno, ellos también por necesidad tenían que elaborar sus propios textiles, ¿no? En base a las lanas que ellos conocían, que era la lana este, de oveja, la lana de vicuña, este, pero que no había necesariamente en la abundancia de lo que se iba a necesitar más adelante, ¿no? Pero de igual manera ellos observaron que en el caso oriental, como eran muy abejeros, ellos también podían hacer estas transformaciones, claro que con otra finalidad, ¿no? Bueno, entonces estos productores que básicamente antes pensaban para sus propias necesidades, más bien ahora comienzan a pensar en las necesidades ajenas, en los customers, en los clientes, ¿no? Entonces producir para vender. O sea, ya es un productor que produce para vender. A diferencia del oferente neto o primigenio, que básicamente pues ofrecía venderle productos o servicios y que en retribución o en compensación ellos recibieran, ¿no? O dinero en metálico o tal vez también, digamos, equivalentes en productos valiosos que por su especialización iban a resultar, aparte de ser buenos, relativamente, incluso hasta baratos, ¿no? Entonces, miren cómo el factor comercio, que era pues una actividad despreciada, no valorada por los iniciales productores, le cambia la mentalidad al sector o a la actividad productora, ¿no? A través de, pues, digamos, querer asimilar las, las mejores prácticas y las mejores ventajas de los productos lejanos de otros especialistas.
Y ese encuentro entre productos del lejano oriente con los productos de occidente se van produciendo cada vez más en los mercados. O sea, el mercado se va creando, juntando a los oferentes que vienen usualmente de lugares muy lejanos con los productores que también podían haber venido de lugares más lejanos, pero cuyo interés era intercambiar lo bueno que traían los extraños con lo bueno que ellos también podían proporcionar. Entonces, oferente, usualmente, digamos, en un sentido productivo, quiere decir producir y ofrecer, ¿no?, a los clientes, ofrecer a otros que no necesariamente son de la propia empresa, que no necesariamente son del mismo pueblo o país, ¿no? Eso es un poco, digamos, el devenir de la oferta, ¿no? El ofrecer tu producción para otros, ¿no? Y obviamente no en el sentido solamente de recuperar los costos, sino de que te paguen un precio el cual te va a generar ahorros, ingresos, y de esa manera, digamos, cada localidad, en lo posible, se va a concentrar en lo mejor que sabe producir y lograr esa relativa baratura del producto que luego lo puede exportar a una diversidad de países. Entonces, ese es el oferente. Y como tal, creo que ya habíamos esbozado algunas ecuaciones preliminares, ¿no? Entonces, la cantidad, o mejor dicho, la oferta, que la vamos a llamar eh, Q mayúscula, ¿no? La oferta, ciertamente, pues, ah, la oferta, ¿no?, haciendo uso de uno de los principios, el cuarto principio, creo, de la economía, que es a todos nos gustan los incentivos, o los humanos somos guiados por los incentivos. Entonces, los productores obviamente van a estar dispuestos a producir más y más en función de los incentivos que el mercado o el resto de las personas le ofrezca, ¿no? Ese principal incentivo, obviamente, que es el precio. Cuanto más alto le quieran pagar, pues más van a querer producir, ¿no? Y en ese sentido hay una relación positiva entre la cantidad ofertada, ¿no?, y, digamos, la cantidad demandada, y por la cual los productores van a ser pagados, ¿no? Entonces, esto es obviamente diferente a la demanda, y entonces más bien aquí lo que constatamos es pues, de que el incremento de la oferta pues va a estar bastante relacionada con el mejor precio que el mercado le quiera pagar. Ya. Entonces,
pues es muy importante esta derivación que los productores hacen, ¿no? De encontrar una relación positiva, ¿no? Y todo pues van a ser del hecho que la gente le quiera dar más incentivos, elevando el precio. No soy tan muy dibujante. Entonces, si el precio mejora, los oferentes también van a querer pues elevar su oferta, de tal manera pues de que vemos de que cuanto el precio más elevado, la función de oferta también va a elevarse, ¿no? Y pues es una lógica ciertamente diferente a la demanda, ¿no? En la demanda, más bien cuando, digamos, el precio inicial, P sub 0, crece hasta P sub 1, entonces la cantidad demandada disminuye. Pues, la cantidad demandada disminuye. Sin embargo, pues en el caso del precio, el movimiento es más bien de otra índole, ¿no? O sea, digamos, para el productor oferente a P sub 0, ¿no? Él quería solamente ofertar esta cantidad, ¿no? Pero ahora cuando el precio sube, entonces en realidad los productores van a querer ofertar hasta esta cantidad, y aquí es otro exceso, ¿no? O sea, en P sub 0, la oferta quiere pues ofertar solamente hasta Q sub 0, Q sub 0 vamos a poder decir acá, pero si el precio sube, ¿no? En realidad quiere ofertar hasta Q sub 1. ¿No? Entonces hay una relación positiva, precio-cantidad, que describe la oferta. Entonces, en general, digamos, si bien es cierto, digamos, esta gráfica la leemos como P igual a alfa más beta Q. En realidad, pues, más bien, deberíamos decir que la función de oferta Q debería ser igual a más B por P.
¿no? Y estas son equivalentes. Donde el signo del coeficiente B es usualmente positivo, porque precisamente la relación es positiva. Y ahí tenemos la famosa curva de oferta. Ahora, para ofrecer, primero hay que producir. Para producir, en términos del orden de cosas, ¿no? En realidad, en el momento cero, para decidir producir, el que invierte en la producción, el que invierte en una empresa productora, obviamente que es el inversionista. Entonces, el inversionista tiene que haber visto que los beneficios de producir tal o cual producto son mayores que sus costos. Entonces, cuanto mayor sea, déjame ver acá, mayor que sus costos. Entonces, el inversionista, ¿no? Cuando ve que esto está, que hay la posibilidad de que todos los beneficios sean mayor que todos los costos, bueno, dice, pues ahí conviene invertir porque, digamos, hay ganancia, ¿no? O sea, la ganancia, pi, que sea igual a todos los beneficios menos todos los costos, ¿no? Ese es un beneficio y eso es una visualización que le corresponde usualmente al inversionista. O sea, en realidad todo esto comienza con la decisión del inversionista. Si no ve que va a ser ganancioso, el inversionista no invierte, no compra maquinaria y equipo, no va a contratar personal, o sea, la visión del inversionista es muy importante. Ahora, si ya vio que haciendo tal cual producción va a tener ganancia, entonces ahí ya viene otra decisión. Entonces, la decisión del productor. La decisión del productor. Entonces, el productor ya vio que sí es ganancioso, entonces dice, pero ahora, digamos, tenemos la tecnología para producir, vale decir que la posibilidad de ofertar está en función de la posibilidad de producir. La posibilidad de, entonces, producir, en realidad va a depender de que exista pues la tecnología. Sí. Y creo que hicimos en algún momento que pues esta tecnología, en realidad lo que es tecnología es una función combinatoria de los elementos fundamentales de la producción que son el trabajo y que son el capital, ¿no? Tal que aplicando esta tecnología que sea cierta, se puede obtener un determinado volumen y de un determinado producto.
O sea, la tecnología no es hipótesis, la tecnología no es ciencia, la tecnología ya es el hecho de tener mecanismos, equipos, herramientas que te permitan obtener sí o sí, en condiciones ciertas, determinado producto. Entonces, un sistema productivo tiene que hacer uso de una tecnología para obtener precisamente el producto que quiere vender, que quiere ofertar. Entonces, si el productor ve que sí existe esa tecnología, sí existe, entonces ahora organiza la producción, ¿no? Organiza la producción, lo cual quiere decir que va a incurrir necesariamente, tiene que incurrir en costos para poder producir. Entonces tiene que incluir un costo total de querer tener en propiedad o en todo caso ser usuario de los factores productivos necesarios para producir. Entonces, como tal, tiene que comprar una cierta cantidad de trabajo, ¿no? Pagando obviamente una tarifa por horas de trabajo y consumiendo una determinada cantidad de trabajadores. Pero también tiene que hacer uso de capital, por lo cual va a pagar una rentabilidad unitaria del capital donde R es la tasa o costo unitario del capital y K el costo total del capital, de todas las formas de capital. Formas en el sentido de, por ejemplo, terrenos, edificaciones, instalaciones, maquinaria, equipo, entre los tangibles y entre los intangibles, pues alquiler de patentes, alquiler de marca. ¿No? Entonces, ya está. Y por tanto, ahora pues ya el productor está en condiciones de decir, bueno, vamos a producir, pero eso sí, vamos a producir para ganar, ¿no? Entonces, esa ganancia precisamente es pi, que va a ser la diferencia entre el ingreso total menos el costo total. Y pues ese ingreso total va a ser igual al precio por la cantidad producida y vendida. Eso me va a producir el total de mis ingresos. Entonces, el ingreso total menos el costo total. Ese costo total, a su vez, ya lo podemos descomponer como una parte, esto mismo lo podemos reexpresar como un costo fijo más un costo variable. Entonces, menos el costo total, y ese costo total es el costo fijo más el costo variable.
Ya está. Entonces, este ingreso total que es producido por el precio y las cantidades producidas y vendidas, ¿no? Lo tenemos por acá, P por Q, menos el costo fijo, como su nombre lo dice, es fijo al margen de qué cantidad se produzca. Es fijo. Con el costo fijo es constante, menos el costo variable. Ahora, el costo variable, ¿no? Es- podríamos expresarlo como un costo variable unitario por el total de productos, ¿no? Entonces, una primera versión, la más sencilla, del beneficio de la empresa sería, pues, ah, tal como Q por P menos costo variable unitario, que permanece constante, costo variable unitario, menos el costo fijo, ¿no? Ya está. Entonces, aquí tenemos una expresión del beneficio. Entonces, le llamamos a esto, digamos, se produce un primer punto de equilibrio, ¿no? El punto de equilibrio se produce cuando el beneficio es cero. Entonces, ese punto de equilibrio quería decir, si esto es cero, entonces deducimos que la cantidad de equilibrio a producir y vender, la cantidad de equilibrio, sería igual, si esto es cero, a costo fijo sobre P menos costo variable unitario, ¿no? Entonces, esta es la primera cantidad de equilibrio. O sea, para que la oferta esté en equilibrio con la demanda, la cantidad producida por el oferente debería ser igual al costo fijo sobre precio menos costo variable unitario. Pero claro, si una empresa, si un inversionista va a arriesgar su dinero, no va a ser para estar permanentemente en una situación de equilibrio, ¿no? Sino, digamos, el inversionista lo que quiere es que su ganancia, obviamente, sea mayor que cero. Esa
Eso es lo que se quiere, ¿no? Entonces, en la práctica, lo que el oferente quiere es, en lo posible, maximizar pi maximizar pi, pero obviamente definiendo que pi pues es ingresos totales menos costos totales. ¿No? Y de aquí va a salir que para maximizar pi precisamente le aplico la primera condición de maximización, que es la primera derivada igual a cero. Le aplico la segunda condición de maximización, que la segunda derivada sea menor que cero. Entonces le aplico la primera derivada, ¿no? Entonces primera derivada de pi respecto a q, que es la variable, producción, tiene que ser igual a cero. Y entonces le aplico también al otro lado. Entonces la derivada respecto al ingreso total sobre la derivada de la cantidad Q menos pues la derivada sobre el costo Q igual a cero. Ya, un ratito acá. Esto es derivada del ingreso. Un borrador. Menos derivada del costo total respecto a la producción ya está. La derivada del ingreso total respecto a la producción se llama ingreso marginal. Y la derivada del costo total respecto a la producción se llama costo marginal. Entonces, cuando el ingreso marginal se hace igual al costo marginal, cumplimos con la primera condición de maximización para encontrar el máximo que se está buscando, ¿no? Y asumiendo que ya esta es la primera condición de maximización, se cumple. Y asumiendo que se cumple también la segunda condición de maximización, para decir que la segunda derivada sea menor que cero, entonces decimos que la ganancia o el beneficio llega a su máximo cuando el ingreso marginal es igual a su costo marginal. ¿Ya está? Entonces, este es el objetivo pues, del inversionista ahora oferente, que su ganancia sea mayor que cero, ¿no? Esto es lo que se quiere. ¿No?
Y esto se obtiene cuando el empresario, el oferente, produce para vender en el mercado. Esto no se produce de un productor que básicamente produce para su autoconsumo. Entonces ya tenemos el esquema. Ahora hay que ver esto gráficamente. Hay que ver esto gráficamente para redondear la idea. Ya. Entonces, tenemos las ordenadas por precio, cantidad. Ya conocemos la curva de demanda. O sea, la curva de demanda. Q a la D. Y ya también conocemos la curva de oferta. Q a la O. Ya está. Conocemos ambas. Entonces, un primer punto importante, vamos a ponerlo con otro color. Ya. Es el punto de equilibrio. Es el punto de equilibrio donde ambas curvas se intersectan y se hacen iguales. Entonces, ese es el punto de equilibrio. Más no. El término exacto no es punto de equilibrio, sino el término exacto es el equilibrio entre la cantidad ofertada y la cantidad demandada. Antes y después de eso hay diferentes situaciones que no son precisamente de equilibrio. Por ejemplo, digamos,
Ya está. Por ejemplo, en esta situación se ve que la demanda es superior a la oferta, ¿no? Cuando el nivel del precio es tal como P sub 0, ¿no? Es un precio bajo, entonces la gente quiere comprar más de lo que los productores están dispuestos a ofrecer. Y por tanto aquí están en una situación de desequilibrio, porque la demanda excede a la oferta. Pero si, digamos, la situación fuera que el nivel de precio fuera tal como P sub 1, entonces es un precio obviamente alto, ¿no? Y entonces los productores ya se sobrepasan y quieren producir y ofrecer esta cantidad, ¿no? Entonces los productores quieren obviamente producir y vender a ese precio P sub 1 hasta esta cantidad. Sin embargo, los demandantes dicen, no, está loco, precio muy alto, P sub 1, ¿no? Y yo no compro toda esa cantidad, a lo más te compraré esta cantidad de acá. Obviamente una cantidad menor, ¿no? Entonces todo exceso va a generar movimientos en los precios. Por ejemplo, el exceso de demanda, ¿no? Va a generar que los productores digan, oye, hay un montón de gente que quiere comprar, ¿no? Pero la producción solamente es de este nivel, el sub 0. Pero la gente quiere comprar hasta Q sub 1. En realidad, este exceso hace que el precio se dispare. No vamos a cambiar de color acá. Entonces, hace que el precio se dispare y, digamos, quiera subir hasta aquí. Entonces, los productores pueden aprovechar este exceso de demanda para subir el precio, ¿no? Obviamente, los demandantes van a decir, no, ni hablar a ese precio. No solamente no te voy a comprar, sino te voy a comprar mucho menos de lo que venía comprando. Pero esa es la distorsión, pues, que se genera, ¿no? Y de igual manera, si el precio ya fuera P sub 1, entonces, pues, digamos, uh, los oferentes quisieran vender hasta, vamos a decir acá, el Q sub 2, pero los demandantes van a decir, no, a ese precio mayor yo a lo más te pago Q3. El mercado, mejor dicho, quiere pagar o quiere comprar a un mayor precio una menor cantidad. ¿No? Entonces ya aquí se produce todo un juego que no es tan ordenado, que no es necesariamente tan automático. Aquí lo que estamos señalando básicamente son las tendencias, ¿no? Son las tendencias de lo que podría pasar, porque para que esto suceda de una manera más predecible, lo que falta es estudiar algo que vamos a ver más adelante, lo que se llama la organización industrial. La organización industrial
o básicamente la OI, ¿no? O sea, para que el precio surta, o mejor dicho, la diferencia, vamos a decir, de oferta menos la demanda, o sea, esa diferencia que puede ser positiva o negativa, surta su efecto, va a depender de qué modelo de organización industrial es el que hay en el mercado, ¿no? Y de dónde va a salir la respuesta ya en la forma de diferencia de precio, ¿no? Precio de demanda menos precio de oferta. ¿No? O sea, la organización industrial. ¿Qué es la organización industrial? Son los diferentes modelos de competencia que existen en el mercado, ¿no? Desde el más conocido, que es el modelo de competencia perfecta, hasta, digamos, el extremo, que sería un monopolio puro, donde existe solamente un gran productor y existen miles y miles de demandantes, pequeños demandantes, ¿no? Entonces, eso ya lo vamos a ver más adelante. Por el momento todavía nos quedamos con la oferta y sigamos profundizando en el caso de la oferta. Entonces, lo que va quedando es pues que la oferta tiene una función positiva con el precio. Ya está. ¿No? Y digamos, eso lo podemos representar ya, por ejemplo, si decimos que este es P y este es Q. O sea, primero la pendiente debe ser positiva. Ya está. ¿No? Pero vemos pues de que o también en una representación alternativa, algunas veces la oferta lo podemos tener entonces, digamos, en esta representación de color verde, podríamos decir, pues, como se ve de manera lineal, la curva de oferta podría ser igual a, digamos, un componente A autónomo, como se ve acá es positivo, ¿no? Más un coeficiente B por el precio. Digamos, otras veces la representación, digamos,
Aquí, por ejemplo, el intercepto podría salir negativo, ¿no? No hay problema con el intercepto, puede salir negativo, puede salir positivo. Lo importante es la pendiente, o sea que B, el coeficiente B, positivo, mayor que cero. Esa es la parte más importante, el coeficiente, porque eso es lo que representa el incentivo para el productor. Saber que si el precio se eleva, digamos, en el otro lado va a haber gente que va a comprar, a pesar de que el precio se eleve, ¿no? Pero no será necesariamente que el mismo productor, o que mejor dicho, que el mismo demandante que antes compraba a P sub 0 y cuando ahora le ofrecemos una mayor producción a P sub 1, un precio mayor, la gente va a comprar más. No, o sea, lo que está pasando es de que la gente que va a comprar más no es la gente anterior, sino la gente que tiene ingresos superiores, ¿no? Que no le va a importar pagar más por un producto que posiblemente antes no compraban o compraban relativamente poco, pero ahora, gracias a la elevación del precio, pues se van a ver motivados, incentivados para volver a producir. Entonces, pues el precio, pues es el protagonista, pues el precio es el que da la señal qué hacer, qué no hacer. Ahora, aquí ya tenemos pues algo más, un poquito más complicado, en el sentido de que, y bueno, y finalmente, eh, ¿de qué depende el precio? Si es el protagonista y es tan importante. Bueno, en nuestro gráfico de referencia, ¿no? Oferta, demanda. O sea, cuando la situación está en equilibrio, bueno, mayormente no hay problema, ¿no? O sea, hay un precio equilibrio. Ese es un precio equilibrio y esta de acá una cantidad de equilibrio. Una cantidad de equilibrio. Si estando en esa situación, la oferta mejora. Por ejemplo, vamos a suponer que en estos momentos tenemos 200.000 combis, ¿no? Pero, pues traemos, vamos a suponer unas 50.000 nuevas combis, nuevecitas, y lo llevamos al mercado. Eso quiere decir que la oferta de transporte en combis mejora terriblemente. ¿Cómo se expresa eso? La curva de oferta se desplaza hacia abajo, hacia la derecha. Si la demanda es la misma, ¿no? Ahora el precio debería bajar. Nuevo equilibrio. ¿No? El precio debe bajar. Pero ahora, en
en este mismo esquema, ¿qué pasa si, digamos, siendo esta la oferta inicial, esta era la oferta modificada, ¿no? Disculpen acá, este es su 0, y esta es la oferta, pero este es su 1, ¿no? La demanda es la que crece abruptamente, ¿no? En la oferta primitiva, ¿no? Estamos acá, y la demanda es la que crece tremendamente. Entonces, un crecimiento tremendo de la demanda es acá. Entonces, ahora se genera otro equilibrio, vamos a decir acá P doble prima, está. Pues si el precio, obviamente, respecto a la situación de referencia, el precio tiende a crecer, ¿no? Movimientos contrarios, ¿no? Cuando la oferta crece, el precio cae, pero cuando la demanda crece, el precio sube. Usualmente la oferta es más perezosa, vamos a decir, en desplazarse, porque pues hacer crecer la oferta usualmente debe querer decir aumentar la capacidad productiva. Entonces, aumentar la capacidad productiva quiere decir pues invertir en ampliar el número de máquinas o la capacidad de procesamiento de las máquinas, ¿no? Usualmente. Entonces eso toma su tiempo, ¿no? Pero finalmente cuando se amplía la capacidad productiva, se debe haber también variaciones en el precio. Puede haber en todo caso variaciones en el precio, ¿no? Lo que sí, digamos, puede variar de un momento a otro es la demanda, ¿no? La demanda es más rápida en variar y por eso los precios suben mucho más. A ver, preguntas y comentarios hasta aquí. Esto es lo más básico para entender el movimiento de los precios. No más que aquí hay dos momentos que siempre hay que considerar. El momento presente o una situación estática, donde usualmente la oferta es la que permanece constante y la demanda es la dinámica la que cambia. En el corto plazo, la que más cambia es la demanda. Puede cambiar de la noche para la mañana, de un momento a otro, mientras que la oferta va a seguir siendo la misma. Entonces, en ese contexto, ¿no? Los precios, pues, usualmente se elevan. En el mediano o largo plazo, lo que pasa es que sí, la oferta va a variar. Usualmente la oferta va a aumentar, vamos a decir, ¿no? Manteniendo la demanda constante o también con una demanda que puede haberse cambiado radicalmente incluso, ¿no? O sea, en el largo plazo todo puede cambiar radicalmente. El gran supuesto que está detrás de esto es de que estos movimientos económicos, ¿no? Suceden básicamente, digamos, en el nivel de la producción, ¿no? Ahora, en la vida real,
vemos que los precios cambian todos los días y a cada rato, ¿no? Pero en este caso, en el día a día, estos cambios no solamente son por razones de más o menos producción física, sino también ya, digamos, existe el fenómeno monetario por el cual, digamos, cuando el gobierno o la economía de un país crea más dinero de lo que, digamos, de manera espontánea el mercado produce bienes y servicios, es otra también motivación para que el precio usualmente pues crezca, ¿no? O sea, los precios varían por diferencias entre la oferta y la demanda de productos, ¿no? De productos de producción física. Pero también los precios pueden variar por asuntos de más o menos cantidad de dinero en la economía. Pero ya ese más o menos de cantidad de dinero en la economía, digamos, eh, son debidos ya a las políticas usualmente del Estado, a las políticas públicas del gobierno. Entonces, usualmente lo que los economistas no quisieran que se produzca es de que el gobierno aumente o disminuya la cantidad de dinero que existe en la economía, que esa cantidad de dinero no aumente por otras finalidades, ¿no? Sino que en todo caso la cantidad de dinero aumenta o disminuya en función a los movimientos de mayor o menor producción en el mundo. Nosotros estamos haciendo este análisis bajo el supuesto de que no existe inflación, vale decir de que la cantidad de dinero que hay en la economía es el que corresponde a la producción física de los productos y servicios y no a cualquier otro afán eh, desde el Estado, en el sentido de crear más o menos fuentes de empleo. Eso. Preguntas, señores. Adelante. Conversemos acá sobre oferta, demanda de jugadores en el mercado. Eso es economía, por ejemplo. ¿No? Oferta, demanda de entradas para el partido que se jugó en Francia y donde hubo, pues, no solamente reventas, sino hasta entradas falsificadas, ¿no? Eh, Oferta, demanda y precio de los pases internacionales de Mbappé, de Neymar, de Cuevita, vamos a decir. O sea, la explicación de esos valores, de esos precios, de esas tarifas, está ciertamente en la economía y en cierto modo, pues es un balance oferta-demanda, ¿no? O por qué, digamos, usualmente los productos, los recursos naturales son tan baratos por lo tanto los países que exportan recursos naturales no ganan tanto. En cambio, pues Alemania nos exporta un Mercedes-Benz, los italianos nos exportan un Ferrari. O sea, y casi nadie en el Perú puede comprar esos autos, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuál es el análisis oferta-demanda de esas cosas? Adelante, señores, a ver, voluntarios, vamos, Profesor, sí, adelante. una consulta.
Acerca de lo último que mencionó, sí, debido a que, o sea, al menos siempre me he preguntado, no he tenido todavía una respuesta muy clara acerca de que por qué aquellos bienes, los cuales, ¿cómo decirlo?, parecen más tecnológicos o tienen más intervención de la mano humana, eh, se encarecen más, o que digamos, por ejemplo, los bienes producidos, digamos, por agricultura o ese tipo. Si a pesar de eso en la agricultura el humano también interviene y se podría decir está constantemente ahí, digamos, en la producción, debido a que es. Ujú. Entonces, a ver, vamos a dibujar una curva típica de un producto agrícola, que puede estar representado ahí la papa, el maíz, muchos productos, ¿no? Entonces, precio del producto agrícola, cantidad de producto agrícola. Entonces, usualmente las curvas de oferta, vamos a decir, del producto agrícola, podríamos estar algo así como por acá. Ya está. Una curva típica de producto agrícola. Ahora, recuerden que en general los productos agrícolas son productos de primera necesidad, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es la curva típica de la demanda de productos agrícolas? Entonces, esa demanda de producto agrícola, vamos a ponerla, ya está. Entonces, una curva típica de producto agrícola. Ahora, como son productos de primera necesidad, eso es hay que definir muy bien eso, la categoría de producto, ¿no? Entonces, todas las familias lo que hacen es que cuando tienen un mejor ingreso, un mejor salario, lo primero que compran más es los productos, sus productos básicos, ¿no? O sea, tienes una mejoría en tu sueldo, en tu salario, inmediatamente lo que compras más es tu producto básico, ¿no? Entonces, cuando, digamos, hay un aumento de sueldo, un aumento de salarios, o el gobierno te puede dar un bono extraordinario, pero en un momento tienes más plata, ¿no? Entonces, una variable que siempre consideramos en el corto plazo, permanece constante, es la variable ingreso. Pero al recibir un aumento de sueldo, o al recibir un bono del Estado, ¿no? Al recibir más plata de cualquier fuente, en ese momento hace que tu curva de demanda se desplace, ¿no? Y se desplaza hacia la derecha y hacia arriba. Voy a exagerar un poco para notar, para hacer notar, digamos, el desplazamiento, ¿no? Entonces, ya está. Tu curva de demanda se desplazó. Porque tener más dinero, eso puede ser al instante. De un minuto para otro puedes tener más dinero. De un día para otro, de un mes para otro, puedes tener más dinero. Ya está. Más ingreso monetario. Sin embargo, la curva de oferta no se desplaza, no crece tan rápidamente como, digamos, el desplazamiento de la demanda. Y entonces aquí la lectura es, tenemos la misma curva de oferta, por decir, aquí se estaba produciendo el
campo, digamos, al 60% de su extensión agrícola. Y ahí había ese equilibrio. Pero ahora, simplemente con, digamos, esa mayor compra que quiere hacer el mercado, bueno, le están diciendo al campo, y a ver si produces un poco más y alcanzamos un nuevo equilibrio, ¿no? Pero es básicamente la misma tecnología, con todo lo que se tiene, simplemente es algo así como que, a ver, siembra más de lo mismo con lo mismo, ¿no? Pero haciendo eso, lo que hacemos es, lo que hace la demanda es empujar el precio hacia arriba. O sea, en sí la demanda ha crecido mucho más que el incremento de la cantidad ofertada. Para que, digamos, no pase nada en el precio o incluso baje el precio, lo que tendría que haber es, digamos, una situación, vamos a poner acá con celeste. Si quisiéramos que, digamos, los productos sigan costando igual, ¿no? O que incluso puedan ser más baratos, lo que falta aquí es desplazar la curva de oferta, ¿no? Digamos, hacia este punto, hacerla crecer y hacerla mejorar, porque todo desplazamiento de una curva de oferta es usualmente a propósito de una mejora en la tecnología de la producción. Entonces, la oferta, que esta es la nueva curva de oferta. Pero en la agricultura eso mayormente no pasa, pues, o sea, la tecnología casi no mejora. Hay más producción con lo mismo que se sabe, pero no necesariamente mejora, ¿no? Entonces, usualmente la mayor demanda, en el caso de productos agrícolas, siempre quiere decir mayor precio, ¿no? Entonces, este, esa diferencia en la tasa de crecimiento, en la tasa de mejora entre la demanda y la oferta, usualmente tira el precio hacia arriba, por el hecho de que es un producto de primera necesidad que en realidad todo lo que se compra en estos momentos no es exactamente lo que la gente quiere. La gente quiere comprar más, pero como no tiene plata, simplemente compra esa medida. Ahora que de un momento a otro tenga más plata sin que haya mejorado la producción, usualmente eso quiere decir que el producto se va a encarecer. Por ejemplo, si ponemos como parte de la curva de oferta del producto agrícola la mejora de las carreteras, ¿no? Entonces, cuando funcione la nueva carretera central y bajemos vamos a suponer, de 8 horas, venir desde Chanchamayo a Lima, bajemos a 5 horas, a 4 horas, eso es, por ejemplo, una mejora de la curva de oferta. Y entonces ahí va a llegar mayor cantidad de productos en un tiempo, a un costo menor, y por tanto va a haber ahí, hasta que se dé una nueva situación, una relativamente baja de los precios promedios. Al mismo tiempo que puede combinarse con un crecimiento de la demanda. Entonces, hace años un economista peruano definió la inflación como una competencia de velocidad. Pero ahora, recapacitando, no solamente la inflación es una competencia de velocidad, sino también una competencia de
oportunidad, ¿no? En el sentido de que hay determinados productos que hacen crecer más rápido sus precios. Pero ¿quiénes son esos productos o quiénes son esos productores? Aquellos que se dan cuenta o saben que su producto es más necesario que la de los otros. Entonces, siendo tan necesario, supuestamente debería estar al alcance de todos porque es necesario. Pero eso es desde el punto de vista del consumidor. Pero desde el punto de vista del productor, el productor piensa, pues, si este producto es tan querido, es tan necesario, bueno, entonces la gente está dispuesta a pagar más y mayor y mayor precio. Y claro, si solamente hubiera un productor o pocos productores de ese producto, el precio se eleva. Sin embargo, si el producto es muy necesario y hay muchos productores, el precio no se eleva e incluso permanece constante. Así, por ejemplo, el precio promedio del transporte público, que es un servicio muy necesario el transporte, el precio del transporte público se ha mantenido por décadas, constante. Pero no es porque los productores, las empresas no quieran subir, sí quieren subir. El problema está que no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque hay una competencia casi perfecta entre ellos. Si uno lo sube, el otro no lo sube y se lleva la clientela, ¿no? Otra pregunta, señores. Vamos, adelante. ¿Por qué el salario, el sueldo de la mayoría de los abogados es muy bajo? ¿Por qué ustedes no han querido estudiar abogacía en promedio? Bueno, también aquí tiene su respuesta. Precio, cantidad. Hay cualquier cantidad de abogados, desde precio cero o incluso ni siquiera precio cero, te ofrecen hasta darte los servicios gratuitos y solamente si ganan el juicio te cobran, ¿no? Pero hay un montón de abogados. Está la curva de oferta, ¿no? La curva de oferta. Y bueno, en términos generales, vamos a decir, ¿no? En términos generales, la demanda, ¿no? Está. Entonces, su equilibrio es, digamos, a una tarifa baja, en promedio, digamos, para los abogados, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en temas sumamente especializados, como por ejemplo todo lo que es la parte legal del impuesto sobre la renta de empresas. Entonces, es una especialidad en la que hay pocos abogados, pocos especialistas. Entonces, la oferta, la curva de oferta de esos abogados especialistas, digamos, puede ser de este tipo, ¿no? Eso es la oferta, la curva de oferta de abogados especialistas. Por ejemplo, es un tema tan importante como es el derecho tributario, ¿no? Y la demanda
de estos abogados especialistas, ¿no? Puede ser relativamente, es poca, pero es, digamos, es una demanda relativamente alta, vamos a decir. Es una demanda especializada, obviamente. Entonces, su tarifa, obviamente, es alta en relación a la del genérico, ¿no? Esto es algo parecido de lo que pasa, por ejemplo, en promedio de lo que vamos a decir la gente de sistemas. Entonces, precio, cantidad de gente de sistemas. Entonces, bueno, pues, digamos, también ahora hay un montón de gente de sistemas, ¿no? Es decir, este, que la oferta está por acá, la demanda está por acá, y bueno, eh, es de la tarifa. El asunto está cuál es la tendencia. La tendencia es que haya más y más gente de sistemas. Y va a haber mucha más gente de sistemas. En términos generales, ¿no? Digamos, la tendencia es de que esta sea la nueva curva de oferta de la gente de sistemas. Si la demanda permaneciera más o menos tal como la conocemos, la tendencia sería que baje la tarifa promedio, ¿no? Que cobra la gente de sistemas. Ese es si la demanda permanece constante, ¿no? Sin embargo, si la oferta permaneciera constante, más bien lo que se ve más con esto de la transformación digital es de que la demanda tienda a crecer de manera, vamos a decir, abrupta, y más bien los servicios de la gente de sistemas crezca, ¿no? O sea, todo depende de la velocidad, de la tendencia a la cual se desplace la oferta respecto a la demanda. Y eso va a marcar la tendencia de que si el precio se va hacia arriba o más bien se cae. ¿Otra pregunta? Adelante. Esto pues de Profesor, demanda. Sí, adelante. profesor, disculpe, ¿en qué libro podemos encontrar los últimos temas que hemos estado haciendo? Eso está en nuestro mismo libro de Mankiw. Obviamente que ya esto es análisis oferta-demanda, ¿no? O sea, ya esto es, vamos a decir, casi la parte práctica como se estaba viendo. Es a nivel de comentario, pero a nivel de formación debemos seguir profundizando todavía, digamos, en las leyes, en los fundamentos de la oferta, la demanda, ¿no? O sea, ya, esto es la parte ya más análisis, más aplicativa, ¿no? Lo pongo como ejemplos, pero típicamente no corresponden al curso de Economía General, pero, digamos, hay que ver cómo es que esto se viene luego, ¿no? Pero en el libro de Mankiw está todos estos análisis, análisis oferta-demanda. ¿No? Lo que hay que captar es que esto se está basando en la escasez relativa. La escasez relativa es la demanda en función a la oferta o la oferta en función a la demanda. O sea, cuál es la velocidad a la que una de estas grandes fuerzas se desplaza en relación a la otra. O sea, no es en términos
de escasez absoluta, sino escasez o déficit relativo, fruto del desplazamiento más rápido o veloz de una de ellas respecto a la otra. O sea, cuando las mascarillas aquí contra el COVID llegaron a tener precios de casi 300 o más soles por unidad, eso es porque pues la oferta era casi estática o rígida, mientras que la demanda pues de la noche para la mañana se disparó hasta el cielo. Entonces, en ese contexto, pues el precio se eleva tremendamente. ¿Por qué? Porque, digamos, con una capacidad de producción reducida y una tremendísima demanda, ¿no? ¿Quién se lleva la mascarilla? Entonces, el mercado también es una especie de mercado de subasta. Quien se lleva el producto es quien, aparte de necesitarlo, quien pueda pagar más. El mercado es una situación, una dimensión donde quien se lleva el producto es quien puede pagar más, que es la misma lógica del productor. El productor produce más cuanto más le paguen por su producto. Esa es la misma lógica. El productor oferente, ¿no? El que produce para el mercado, el que produce para las necesidades de los otros. ¿Otra pregunta? Esto del precio por la diferencia oferta-demanda, no, algunas veces, aunque no exactamente, porque claramente los humanos no somos una mercancía, que simplemente aumentamos nuestro valor porque seamos escasos o disminuimos nuestro valor porque seamos abundantes, pero digamos, el criterio más o menos está por ahí, ¿no? Así, digamos, en las declaraciones de este jugador francés Mbappé, que dice pues que el fútbol europeo es mejor que el fútbol sudamericano, ¿no? Y bueno, sale pues se produce la polémica si el fútbol europeo es mejor que el fútbol sudamericano, visto como equipos, visto como selecciones, pero sobre todo porque en equipos, pues los mejores jugadores en casi todas las posiciones son precisamente sudamericanos, latinoamericanos. Y estos jugadores tienen pues habilidades excepcionales, tipo Messi, ¿no? Recontra excepcional, ¿no? O sea, esa oferta es una oferta individual, mínima, y sin embargo, por las habilidades que Messi tiene, todos los clubes de la Premier League, de la Champions League de Europa quisieran tenerlo en su equipo, ¿no? Y esa subasta que se produce cuando expira el contrato de estos jugadores, en el sentido de que, digamos, el equipo ruso o el equipo alemán o el equipo francés, español, dicen yo quiero llevarme al mejor, y entra en una competencia quien paga más. Y precisamente esa disputa entre los clubes, esa subasta que en la práctica se produce, eleva la tarifa del jugador
arriba, 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 ¿no? Y ya está. ¿No? Supuestamente creo que Mbappé, después de que los clubes españoles y otros alemanes se disputaron su pase, bueno, finalmente el PSV le ha ofrecido una tarifa mayor, casi de 200 millones de euros año, ¿no? Una propinita por ahí. Y bueno, él ha decidido quedarse en el PSV, ¿no? En el PSG, disculpe, ¿no? Eh, pero ha sido una oferta-demanda de clubes, ¿no? Donde los demandantes han sido varios y el oferente ha sido uno. Esa es una situación de monopolio, ¿no? Y cuando el productor es uno, usualmente pues la tarifa aumenta. Eso es lo que le pasa a los jugadores estrellas, ¿no? Al Messi, Mbappé, toda esa gente. Eso es economía. Son habilidades únicas, pero demandadas. Bien, señores, nos vemos el día este, jueves en nuestra clase y nos vamos a preparar para, por favor, a través del delegado se conforman los grupos para asignar los trabajos de oferta-demanda de productos que sean tanto de competencia como de monopolio, para explicar precisamente los movimientos de los precios y sobre todo para explicar no solamente en términos cuantitativos, sino también la estrategia para mantener muy buenos precios por sus productos. Entonces, por ejemplo, en el caso del petróleo, pues casi todas estas 4 o 5 últimas décadas, el precio del petróleo pues está elevadísimo, elevadísimo, y por tanto la ganancia que tienen los países petroleros árabes, como lo tiene aquí en Sudamérica, Venezuela, Ecuador, ¿no? Es altísima, altísima, pero eso es gracias a una estrategia, ¿no? De los productores. Yo recuerdo que no, el mes creo que fue junio o julio de 1974, pueden chequear por ahí en la historia de Internet, el barril de petróleo en esa época, en 1974, costaba alrededor de, no llegaba a $3 el barril, $2.99 por ahí, así estaba. Pero gracias a la organización industrial llamada cártel, los productores de petróleo decidieron elevar el precio del barril de petróleo de $3 a $30, señores, 10 veces. Así, así pasó el 74. El mundo se paralizó. El mundo se paralizó. A ver, tú eres taxista y que te eleven el precio de tu gasolina o de tu petróleo 10 veces de la noche para la mañana. El mundo se paralizó, ¿no? Una tremenda remesón. Y a partir de ahí comenzaron a salir los famosos, pues, petrodólares, eurodólares, ¿no? Entonces, los países que somos dependientes de combustibles como Perú, pues gastamos nuestros modestos dólares que ganamos vendiendo cobre, vendiendo plomo, ¿no? Lo gastamos en comprar petróleo, gasolina, ¿no? Entonces, obviamente que estos modelos de organización industrial como los cárteles no son precisamente modelos de mercado, sino que precisamente aprovechan, ¿no? O en todo caso se organizan para administrar el precio hacia un nivel que les conviene, obviamente, ¿no? Pero que perjudican a otros, claro que sí.
¿no? Ahora, los otros también quisieran tener ese tipo de organizaciones tipo OPEP que les mantengan sus precios hacia arriba y que siempre, todos los años, sean gananciosos, ¿no? Caramba, ¿no? Si lo pudiéramos hacer algo parecido, ya estaríamos hablando de los minero dólares, de los minero euros, ¿no? Bueno, ya ahí el jueves ya hablaremos sobre los diferentes temas que se les va a asignar a los grupos para los efectos de la cuarta práctica, ¿no? Bien, señores, gracias por su atención. Nos vemos el día jueves, 8 de la mañana. Gracias. Profesor, disculpe, ¿tiene un Sí, momento para aló, hacer un aló, par de sí, hable. preguntas acerca? Soy el delegado. Para hacerle un par de preguntas acerca de, por Sí, ejemplo, sí, adelante. de cuántos tienen que ser los grupos, de cuántos Ya, integrantes. mínimo, yo creo que mínimo de 2, máximo de 5, máximo, de 5. De Mínimo de acuerdo, 2, máximo de 5. Entonces ya los grupos conformados y ya el día jueves asignamos los temas. de Bien, acuerdo. señores, ya. Otra pregunta con Gracias. respecto, Sigan. disculpe, al parcial. Ya. Más o menos las notas estarían saliendo para cuándo. La nota del parcial ya lo puse, creo. Ya está en la Ah, ORCE. de acuerdo, no lo he revisado entonces. Sí, sí, no, revisen. Ya Gracias, está. gracias. Hasta luego. Y Nos vemos el día una cosa jueves. más, disculpe, el Sí, Excel de hoy día, que hizo hoy día, no sé si es que es posible que lo pueden enviarme. ya. Al toque. Lo terminamos y lo pasamos. ¿Ya? Y la grabación tal vez de hoy día, si cuando se la manden tal vez. Pero ya eso depende de que los apoyo informático de aquí lo pase. Si lo pasa, al toque. ¿Ya? De acuerdo, profesor. Listo, muchas gracias. Gracias. Gracias, señores. Nos vemos el día jueves. Gracias. Hasta luego.